Atención México. Perú vive un caos total tras romper relaciones con México. Antes de continuar, recuerda apoyar este contenido con un me gusta y suscribirte a seguir cada actualización sobre esto, que hoy tiene a miles de peruanos en medio del desorden y la desesperación. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció tras las declaraciones del mandatario interino del Perú, José Gervasi, sobre la posibilidad de asaltar la Embajada de México, donde está refugiada la ex primera ministra Betsy Chávez. México se prepara para responderle al Perú, luego que su presidente le diera hasta mañana al gobierno mexicano para meter militares a nuestro territorio. Así como están escuchando, Perú va a intervenir militarmente a México, y esto podría convertirse en una declaración de guerra inmediata. ¿Qué creen ustedes que debería hacer Claudia si el presidente del Perú decide hacer lo mismo que el Ecuador? Mandar sus militares a invadir un territorio nacional mexicano. Vamos a ver lo que dijo el presidente de Perú, que está preparando una intervención militar en México. Si a Perú se le ocurre la idea, y ojalá que no por Dios, de atacar la embajada mexicana, México de manera inmediata declararía la guerra, porque eso sería una invasión a suelo mexicano. Si a Perú se le ocurre entrar por la fuerza, la Constitución nos permite una declaración de guerra. No creo que se atrevan, y sinceramente sería una locura de proporciones épicas. Los peruanos piensan que pueden insultar a los mexicanos cada vez que les da la gana. Y México, hermano, México no tiene nada comparado con Perú. Me disculpan. No, pero bueno, yo no soy mexicano todavía, pero tu pirámide, hermano, no tiene nada que ver. Ellos comenzaron con las agresiones. Rompieron las relaciones diplomáticas y comerciales. El gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, pero lo que no saben es que todo el que se mete con México sale perdiendo. Si no, pregúntenle a Ecuador y a Daniel Noboa cómo terminó su país cuando decidieron meterse a un territorio de México y México. Sin levantar un solo soldado, le cerró el comercio y le bloqueó la economía. Dejó de mandarle petróleo y prácticamente el país se empobreció. Se quedaron sin corriente y duraron meses a oscuras. Perú va a vivir lo mismo si se atreve a meterse con México y si mandan su ejército, sus militares a entrar a un territorio de México. México podría considerarlo como una declaración de guerra y podría enviarle militares a su país, los cuales no van a soportar la presión de un ejército como el de nuestro México. Ahora bien, México rompe todos los acuerdos petroleros con Perú. México ya no le va a vender gasolina, no le va a refinar petróleo y le va a cortar el agua y la luz. Si a Perú se le cierra el grifo y no consigue otro suplidor de combustible, ¿creen ustedes que se van a quedar a oscuras y México le va a exigir que le paguen las deudas que no nos han pagado? Retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos. Y de esta manera las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios. Muchas gracias. El Perú tiene deudas millonarias atrasadas con México que no nos han querido pagar y no tienen el dinero para poder devolvérnosla. México ha aguantado que no se nos pague todavía porque sabemos que su gobierno tiene problemas económicos. Pero ahora que sin ningún motivo quieren agredirnos, algunos dicen que fue porque México ganó el Miss Universo y los peruanos decían que su candidata era mejor y que iba a ganar cuando la mexicana era mucho más bonita. También se dice que los peruanos atacan tanto a los mexicanos porque México decidió pedirle visa a todos los inmigrantes de Perú que quieran venir al país. Luego Perú quiso hacer lo mismo, pero tuvo que echarse para atrás y los mexicanos pueden entrar a su país normalmente sin visa. Pero Perú tiene que usar visa para venir a México porque se estaban quedando de forma indocumentada en el país y ya eran demasiados peruanos los que querían venir a vivirse aquí. Esto es lo que está provocando que su presidente y su gobierno quieran atacar a México, pero México ha dejado de venderle los recursos energéticos y no le va a vender petróleo. Se van a quedar sin gasolina y sin combustible. Cuando no puedan generar energía y se queden a oscuras, van a venir de rodillas a pedirle a México que de favor le vuelva a vender los insumos energéticos. Pero en ese momento México podría negarse porque podríamos encontrar nuevos compradores. ¿O creen ustedes que México debería hacer negocios petroleros con estos países malas pagas? Esos países en quiebra, como Perú, que no tienen dinero para pagarnos, inmediatamente se les entrega el petróleo. México le ha estado fiando la gasolina. Nosotros le enviamos gasolina a Cuba que no nos pagan.
le enviamos gasolina a Argentina que nunca nos pagaron. Ecuador se quedó a oscuras porque cortamos el suministro y ahora Perú, después que se benefició y se aprovechó de México, no nos quiere pagar, nos insulta y nos quieren agredir. ¿Por qué creen ustedes que esos países son tan mala paga y tramposos? La única nación a la que México le envía y le regala combustible y petróleo y después no pagan son los cubanos, a quienes México les envía barcos gasíferos para poder ayudarlos con el desabastecimiento energético. Pero los cubanos, cada vez que México necesita médicos y especialistas, no le pone un pero, los mandan inmediatamente. Mientras que Argentina rompe relaciones comerciales, Ecuador nos agrede y ahora el Perú dice que tenemos hasta mañana para entregarle a la persona que está en nuestra embajada y si no, sus militares se van a meter a un territorio nacional mexicano. El pacto millonario, un pacto económico millonario que firmó México con el Perú, queda totalmente cancelado. ¿Quién creen ustedes que pierde más, México o los peruanos? Vamos a ver lo que dicen los expertos y saquemos nuestras propias conclusiones. Atención, México y el mundo. Perú vive un caos total tras romper relaciones con México. Lo que parecía un simple desacuerdo político se transformó en una tormenta diplomática que hoy tiene a miles de peruanos en medio del desorden y la desesperación. Ante esta situación sin precedentes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó esta mañana a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional en Palacio Nacional. Con rostro serio y voz firme, la mandataria mexicana se dirigió a la nación con un mensaje contundente que resonó en todo el continente americano. No vamos a permitir que ninguna nación, por más desesperada que esté, viole la soberanía de nuestro territorio. La embajada mexicana en Lima es suelo mexicano, y cualquier intento de invasión será considerado un acto de guerra. La presidenta Sheinbaum reveló durante su conferencia matutina que ha recibido informes de inteligencia que confirman movimientos militares inusuales cerca de la embajada mexicana en Perú. Hemos detectado actividad sospechosa, tropas movilizándose en las inmediaciones de nuestra representación diplomática. Esto es inaceptable y constituye una amenaza directa a la paz regional, declaró con tono grave la mandataria mexicana. Además, Claudia Sheinbaum anunció que ha solicitado una reunión de emergencia con la Organización de Estados Americanos para denunciar formalmente las amenazas del gobierno peruano. Hemos presentado evidencia documental ante la OEA, ante la ONU y ante todos los organismos internacionales que velan por el respeto al derecho internacional. México no está solo en esta lucha por defender la soberanía y la dignidad de las naciones, expresó la presidenta con determinación. La mandataria mexicana también reveló que el Senado de la República ya tiene preparada una declaratoria formal de guerra en caso de que Perú concrete su amenaza de invadir la embajada. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es muy clara. El artículo 89 me faculta, como Presidenta de la República y Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, para defender nuestra soberanía por todos los medios necesarios, advirtió Sheinbaum con firmeza. En un gesto sin precedentes, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó también a los embajadores de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Brasil, Colombia y Argentina para informarles personalmente sobre la gravedad de la situación. Les he pedido a nuestros aliados que condenen públicamente estas amenazas y que presionen diplomáticamente al gobierno peruano para que entre en razón antes de que sea demasiado tarde, explicó la mandataria durante su mensaje a la nación. Sheinbaum no se quedó solo en palabras. La presidenta anunció medidas concretas e inmediatas que demuestran que México habla en serio. He ordenado al secretario de Energía que cancele de manera inmediata y definitiva todos los contratos de suministro petrolero con Perú. No un solo barril más de petróleo mexicano llegará a sus costas mientras mantengan esta actitud hostil y amenazante, sentenció la presidenta con voz firme y clara. Pero las medidas no terminan ahí. Claudia Sheinbaum también instruyó a la Secretaría de Economía para congelar todos los activos peruanos en México y suspender cualquier tipo de intercambio comercial bilateral. Hemos identificado más de 300 millones de dólares en transacciones comerciales anuales entre nuestros países. Todas quedan suspendidas hasta que Perú ofrezca una disculpa pública formal y garantice que respetará nuestra soberanía, declaró la mandataria mexicana.
La presidenta también hizo un llamado directo al pueblo peruano, separando claramente al gobierno de sus ciudadanos. Quiero dejar algo muy claro. El pueblo mexicano no tiene nada en contra del noble pueblo peruano. Nuestra molestia, nuestro enojo, nuestra indignación es contra un gobierno irresponsable que pretende desviar la atención de sus propios problemas internos amenazando a México, expresó Sheinbaum con un tono más conciliador pero sin perder firmeza. Además, la presidenta reveló que México tiene preparado un plan de contingencia para evacuar a todos los ciudadanos mexicanos que se encuentran en territorio peruano. He dado instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fuerza Aérea Mexicana para que tengan listos aviones de evacuación. La seguridad de nuestros connacionales es prioridad absoluta y no vamos a arriesgar ni una sola vida mexicana, afirmó la mandataria con preocupación evidente. Sacando conclusiones, México no necesita hacer comercio con Perú para que la economía interna del país funcione, porque México tiene a Estados Unidos de vecino, con quien tenemos el Tratado de Libre Comercio, que nos permite vender y comprar todo lo que queramos sin tener que pagar ningún impuesto. Además, con la bendición que es el corredor interoceánico para el país, donde se está llevando a cabo una economía gigantesca con el traslado de los contenedores, de los barcos que vienen de un continente a otro, México se ha posicionado y se ha viralizado en el mundo que México tiene la ruta marítima más importante, controlando la ruta de la seda y convirtiéndose en la nueva fábrica de los Estados Unidos y del mundo. La presidenta Sheinbaum destacó precisamente este punto durante su discurso. México ha diversificado su economía de tal manera que no dependemos de ningún país sudamericano para nuestro desarrollo. Tenemos al gigante estadounidense como socio comercial, tenemos acuerdos con Europa, con Asia, con África. Somos un país autosuficiente y con una proyección global que ninguna nación de la región puede igualar, declaró con orgullo la mandataria mexicana. Mientras que Perú prácticamente no hace negocio con nadie y uno de sus mejores socios comerciales es México, quien le ha estado comprando los aguacates, aunque nosotros tenemos los mejores aguacates del mundo y producimos más que cualquier otro productor de aguacate. Además, México le ha estado comprando los granos de maíz, aunque tenemos la tierra fértil más importante y que más producen. Estados Unidos todo lo que consume se lo compra a México y Perú para poder exportar a los Estados Unidos. Lo poco que exporta necesita hacerlo a través de México para que le quede algo de ganancia, porque el Tratado de Libre Comercio evita que ellos tengan que pagar altos impuestos y por culpa del nuevo presidente peruano le estamos cerrando las puertas al comercio. Quiero que quede muy claro, continuó la presidenta Sheinbaum. México le compraba productos a Perú no porque los necesitáramos, sino como un gesto de solidaridad latinoamericana para ayudar a su economía, para generar empleos en su territorio. Pero esa generosidad tiene límites, y esos límites se llaman respeto y dignidad. Si Perú no entiende eso, entonces que busque otros compradores, sentenció la mandataria con determinación. Es decir, que Perú va a tener que disculparse con los mexicanos si quieren volver a tener un comercio que fluya, y México seguirá normal porque no le afecta romper relaciones económicas con los peruanos porque no dependemos de su economía. Además, México exige una disculpa pública al presidente del Perú. Si Perú no se disculpa con México, México podría sancionarlos, como ya le hizo a Ecuador cuando Daniel Noboa no quiso disculparse con México e invitó al presidente López Obrador a comer ceviche. La presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática en este punto. No vamos a aceptar medias tintas, no vamos a aceptar disculpas tibias o ambiguas. Queremos una disculpa pública, formal, del más alto nivel del gobierno peruano. Y no solo eso. Queremos el pago inmediato de todas las deudas acumuladas que tienen con México. Son más de 850 millones de dólares que nos deben en diferentes conceptos comerciales y energéticos, reveló la mandataria ante la sorpresa de los medios presentes. Pues ahora vamos a ver si los peruanos nos invitan un buen ceviche, pero en la mesa tiene que haber un maletín lleno de dinero, porque si no nos pagan las deudas viejas y además cada vez que quieran un nuevo barco de petróleo,
tienen que depositar el dinero primero. No vamos a hacer negocios con ellos porque México tiene otros países compradores de energía que nos pagan inmediatamente. He instruido a Pemex, añadió la presidenta Sheinbaum, para que rechace cualquier solicitud de suministro petrolero proveniente de Perú, incluso si ofrecen pagar por adelantado. Primero tienen que saldar sus cuentas pendientes, luego ofrecer una disculpa formal y después, solo después, evaluaremos si les volvemos a vender un solo litro de gasolina mexicana, declaró la mandataria con firmeza inquebrantable. Es el caso de Estados Unidos, al que México le vende muchísimos combustibles. Texas, la Florida y California dependen de los insumos energéticos mexicanos, los cuales le estamos mandando a diario 300,000 barriles de petróleo crudo todos los días. Además, Estados Unidos utiliza las refinerías de México, la que compró López Obrador en Houston, la Deer Park, para refinar el mismo combustible que México le vende. Esto le deja al país muchísimas ganancias. La presidenta Sheinbaum también aprovechó para destacar los logros de su administración en materia energética. Hemos fortalecido a Pemex, hemos modernizado nuestras refinerías, hemos incrementado nuestra producción y hoy México es una potencia energética en la región. No necesitamos mendigar compradores, son ellos los que nos buscan a nosotros, afirmó con orgullo la mandataria mexicana. Ahora, quiere decir que Perú, si no encuentra un nuevo suplidor, ya México lo sacó del mercado. Se van a quedar sin combustible y cuando se les terminen las reservas que México mismo le había prestado, entonces van a venir a pedirnos cacao, van a venir a suplicarnos y de rodillas van a tener que pedirle una disculpa pública a México y que sea sincera. Y les voy a decir algo más, continuó la presidenta Sheinbaum con tono serio. Hemos enviado comunicados a todos los países productores de petróleo en la región, Venezuela, Colombia, Brasil, advirtiéndoles sobre el comportamiento irresponsable del gobierno peruano. Les hemos pedido solidaridad latinoamericana para que tampoco les vendan petróleo mientras mantengan esta actitud hostil hacia México. Y varios ya nos han confirmado su apoyo, reveló la mandataria, generando sorpresa en la comunidad internacional. Pero además ya los mexicanos se están cansando de la disculpa. Lo que queremos son resultados, que nos entreguen dinero, las deudas viejas, porque si no nos pagan es como si se estuvieran riendo en nuestra cara. Y ya se terminó la gallina de los huevos de oro para los países sudamericanos que quieren aprovecharse de México, de sus recursos y de sus buenas bondades, ya que México ayuda a todos los países con ayuda humanitaria, pero estos no son ayuda humanitaria. Estos fueron préstamos y además ahora se están aprovechando. La presidenta Sheinbaum también expresó su preocupación por el impacto humanitario que esta crisis podría generar. Me preocupa profundamente el pueblo peruano, las familias que van a sufrir por las decisiones irresponsables de su gobierno. Por eso he ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores que mantenga canales humanitarios abiertos, que si hay peruanos en México que necesitan ayuda médica, educativa o de emergencia, se les brindará sin distinción. Porque México es un país humanitario, solidario, pero también es un país que se respeta y hace respetar su soberanía, declaró la mandataria con una mezcla de firmeza y compasión. ¿Creen ustedes que Perú es un país malagradecido o su presidente es un malagradecido? Porque los peruanos en su gran mayoría son gente buena y trabajadora, pero tienen que entender que a México se le respeta y que no se va a tolerar una intervención militar armada en una de nuestras embajadas en Lima, Perú. Además de esto, ¿qué pasó en Ecuador cuando México le quitó el petróleo? ¿Recuerdan ustedes aquella vez cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decidió romper relaciones diplomáticas con México y relaciones comerciales? Duraron 2 semanas funcionando los sistemas de exportación. Y cuando se dieron cuenta del problema en el que se estaban metiendo, decidieron volver a recomponer todo, pero ya México no quiso volver a hacer negocios con ellos. Y así mismo fue como se terminaron los pactos millonarios petroleros. La presidenta Sheinbaum utilizó el caso de Ecuador como ejemplo aleccionador. Todos vieron lo que pasó con Ecuador cuando se atrevieron a violar nuestra embajada. El país se sumió en una crisis energética sin precedentes, apagones de 12 horas diarias,
empresas cerrando, desempleo disparándose, y todo porque su gobierno creyó que podía faltarle el respeto a México sin consecuencias. Perú debería aprender de esa lección, antes de que sea demasiado tarde, advirtió la mandataria con tono grave. Miren lo que sucedía. Ecuador tiene petróleo, pero no tiene refinerías. Lo que estaban haciendo era sacando sus combustibles, se los estaban enviando a Pemex, que es la empresa de México, para que se los refinara. Cuando se refinaba el petróleo se vendía una parte y la otra se le enviaba a Ecuador. El dinero restante del petróleo y el combustible vendido se dividían las ganancias entre las empresas mexicanas y las empresas del país Ecuador. Pero resulta que con la ruptura comercial, México decidió no volver a aceptar los barcos gasíferos de su país y más bien decidió cortar todas las operaciones gasíferas, y eso provocó que Ecuador se quedara sin combustible, que subiera el precio de la gasolina, desabastecimiento en las gasolinerías, las refinerías que ya no tenían cómo producir corriente para enviarle a las casas, dejaron el país a oscuras, y ahora Ecuador se ha convertido en una de las naciones más pobres del continente. Y la situación de Ecuador, continuó la presidenta Sheinbaum, no ha mejorado porque no han cumplido con las condiciones que México estableció para restablecer relaciones. No han ofrecido una disculpa formal, no han pagado las deudas que tienen con nosotros, no han garantizado que respetará nuestra soberanía. Entonces, ¿por qué habríamos de recomponer una relación con quien nos faltó el respeto?, cuestionó la mandataria con tono retórico. Y si no se disculpan con los mexicanos, muy pronto podrían convertirse en un país más pobre que Haití. Todo por haberse metido con México y México sacarlos del comercio. A Perú le podría ocurrir lo mismo. ¿Cuántos de ustedes creen que si Perú ataca militarmente a México, México no debe enviar militares, sino que debe imponerle las mismas sanciones económicas y petroleras que se le puso a Ecuador para que su presidente vea que México es quien tiene el sartén agarrado por el mango? La presidenta Claudia Sheinbaum cerró su mensaje con un llamado a la unidad nacional. Mexicanas y mexicanos, en este momento crítico necesito que estemos unidos como nación, que dejemos de lado nuestras diferencias políticas internas y nos paremos firmes como un solo país ante cualquier amenaza externa. México es una nación soberana, digna, respetable, y no vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, pisotee nuestra dignidad nacional, declaró la mandataria con voz emocionada pero firme. He dado instrucciones precisas a nuestras Fuerzas Armadas, continuó Sheinbaum, para que estén en máxima alerta. No buscamos la guerra, no la deseamos, pero si nos la imponen, la responderemos con toda la fuerza y determinación que la Constitución y la ley nos permiten. México defenderá su soberanía a como dé lugar, sentenció la presidenta ante una nación expectante. Finalmente, la mandataria mexicana hizo un último llamado a la comunidad internacional. Solicitó a todos los países democráticos del mundo que condenen públicamente las amenazas del gobierno peruano, que exijan respeto al derecho internacional, a las convenciones de Viena que protegen la inviolabilidad de las embajadas. Lo que está en juego aquí no es solo la relación bilateral entre México y Perú, es el respeto al orden internacional que tanto costó construir después de la Segunda Guerra Mundial, expresó Sheinbaum con tono solemne. Te voy a leer en los comentarios sobre lo que tú piensas que se debe hacer con Perú si llegan a agredir a los mexicanos. Mientras, si tú consideras que la información te fue de altísimo valor, de favor, le vamos a pedir a todos compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo, mientras que nosotros para todos les vamos a enviar un fuerte abrazo, y nunca se olviden que los queremos mucho. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado en esta crisis que México tiene un liderazgo fuerte, decidido y capaz de defender los intereses nacionales sin vacilaciones. La nación mexicana observa atenta cómo se desarrollarán los acontecimientos en las próximas horas, pero una cosa es segura: México no está solo y no se dejará intimidar por ninguna amenaza externa. La soberanía nacional no es negociable, y esta administración lo ha dejado más claro que nunca.